Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel Ángel, ¿me oyes bien? Buenas tardes, sí, se oye perfectamente. Bueno, espero que todos los asistentes nos escuchen también bien. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas a uno de nuestros webinarios en donde uno de nuestros profesores, en este caso Miguel Ángel Novillo López, especialista en temas de Roma, en la vida cotidiana, como además tiene como título uno de sus libros, nos va a hablar hoy de algo muy curioso, del amor y la sexualidad en la antigua Roma. Y vamos a ver si había mucha o poca diferencia. ¿Hemos evolucionado, involucionado o nada cambia desde Roma para acá, Miguel Ángel? Bueno, somos herederos, bueno, antes que nada, buenas tardes, bienvenidos. Y respondiendo a tu pregunta, pues la verdad es que hemos cambiado en algunas cosas y en otras no tanto. En este sentido, en la exposición que voy a ofrecer esta tarde, vamos a dejar de lado los tabúes actuales, vamos a dejar de pensar con la mentalidad presente, vamos a coger la máquina del tiempo y nos vamos a transportar a la Roma imperial, pero también un poquito a una Roma precedente, a la Roma tardorrepublicana. Nos vamos a situar aproximadamente en el siglo I antes de Cristo y siglo I y II después de Cristo. Yo voy a lanzar una serie de pinceladas comentando los aspectos más relevantes, más significativos, más importantes o, por qué no decirlo, que puedan llamar más la atención sobre el amor y la sexualidad en la antigua Roma. En realidad, a mí siempre que hablamos de amor y de sexualidad entendida en su perspectiva más amplia, a mí siempre me gusta empezar, perdonad, porque es que no veía el PowerPoint. A mí siempre me gusta comenzar remitiendo a este graffiti de Pompeya, una inscripción de Pompeya, y dice lo siguiente: que viva el que ama, que se muera quien no sabe amar, dos veces perezca el que pone obstáculo al amor. Por lo tanto, para entender algunos aspectos de la vida cotidiana de la antigua Roma, deberíamos dejar, como decía, a un lado los tabúes actuales e intentar pensar o intentar concebir la realidad con la mente de un ciudadano romano. Las fuentes literarias, las inscripciones y las pinturas, los frescos, ofrecen información muy variada y precisa sobre la vida amorosa y sexual de Roma. En este sentido, si tomamos por cierta la cita de Ovidio, la sociedad romana magnificó en todo momento, hasta bien entrado el siglo III, el amor y la sexualidad. En realidad no existía ningún tabú y tal es así que las escenas sexuales no solo eran representadas en las pinturas decorativas de los lupanares, sino que igualmente aparecían representadas en los contextos más cotidianos, como grafitis obscenos, en los baños, en los panes, en las botellas, en las lucernas y artículos de lujo con forma de falo o de vagina. En variadas ocasiones esto no se realizaba por un simple afán pornográfico, pues ante todo el pene se concebía como el símbolo de la salud, de la abundancia y de la prosperidad, fundamentalmente de la prosperidad y de la buena fortuna. El falo, en sus orígenes, estaba representado en el dios romano Fascinus. Por otro lado, las matronas eran las encargadas de llevar flores a esta divinidad. Su culto sería desarrollado en toda la historia romana por las vírgenes vestales, cuya misión consistía en alejar el mal de ojo que tanto preocupaba a los romanos, favorecer la germinación de las plantas y estimular el alumbramiento de las hembras estériles. Me vais a disculpar porque creo que no se me ve y ahora, vale, disculpad la interrupción. Dicho esto, siempre que hablamos de amor y de sexualidad y, pues bueno, de hacer una primera alusión
a los genitales masculinos y femeninos, pues bueno, vamos a empezar hablando del matrimonio, cómo se concebía el divorcio, el concubinato, la prostitución, cómo se vivía el amor en la calle, que como veremos, como digo, de una manera bastante concisa, pues difiere un poquito de la situación presente. Por lo que respecta al matrimonio, la sociedad romana concebía el matrimonio como reconocimiento de la relación estable entre los ciudadanos. En primer lugar, hay que tener presente que el matrimonio era monógamo y tenía como única finalidad la procreación y el mantenimiento de la estructura social a partir del núcleo familiar. Esto es muy importante y esta realidad o la manera de concebir el matrimonio va a cambiar mucho a partir de la segunda mitad del siglo III después de Cristo. Inicialmente, el matrimonio era un derecho reservado única y exclusivamente a los patricios hasta que en el 445 a.C., en ese contexto del conflicto patricio-plebeyo, la Lex Canuleia permitió el matrimonio entre patricios y plebeyos. La costumbre romana de asignar marido a las hijas cuando éstas eran todavía demasiado jóvenes imponía a las niñas una vida de retiro hasta que eran adultas y por consiguiente en la alta sociedad romana el flirteo era duramente castigado y bueno, por lo tanto los casos eran muy excepcionales. Hay que tener presente que la idea de secuestro ritual aparece en el ceremonial romano que en líneas generales seguía un modelo muy parecido al de los matrimonios atenienses. En el momento de marchar con el novio, la novia se refugiaba en los brazos de su madre, de los que era arrancada a la fuerza. Por otro lado, para poder contraer matrimonio, los novios necesitaban el consentimiento paterno y además, y esto es muy importante, ser ciudadanos romanos, es decir, contar con el comúnmente conocido como el ius connubium, el derecho a matrimonio. Como norma general, los matrimonios eran concertados por los padres, es decir, por los esponsales, con el fin de poder conseguir única y exclusivamente descendencia legítima. Por lo tanto, el matrimonio era concebido como un contrato, como un negocio. En consecuencia, el celibato estaba más que prohibido y asimismo eran muy mal vistos, recibían mala consideración aquellos ciudadanos que llegaban a cierta edad y todavía no habían contraído matrimonio, lo que en el momento, vamos, en el presente, sigue siendo común en algunas sociedades, en algunas etnias. Por lo general, el hombre contraía matrimonio entre los 35 y los 40 años después de haber ejercido pues una carrera militar o en el menor de los casos una carrera como magistrado, si bien la edad legal estaba fijada a los 14, mientras que las mujeres solían contraer matrimonio entre los 12 y los 16 años de edad. En este sentido, podemos reconocer en el derecho romano dos tipos de matrimonio. Por un lado, el matrimonio cum manu, en el que la esposa abandonaba la familia de origen y se incorporaba a la familia del marido, y por otro lado, el matrimonio sine manu, en el que la esposa permanecía bajo la autoridad del padre. La mejor época del año para contraer matrimonio era la segunda quincena de junio. La verdad es que no ha cambiado muy mucho esta realidad. Durante la ceremonia, comúnmente conocidas como nuptiae, la novia era asistida por una sirvienta conocida con el nombre de pronuba. La ceremonia comenzaba con un sacrificio augural y terminado dicho sacrificio seguía el registro del matrimonio en las tábulas nupciales, que son los documentos que podemos ver en la imagen. Siempre se registraban ante la presencia de 10 testigos. Los novios unían sus manos derechas en reconocimiento del compromiso y seguidamente se celebraba un banquete matrimonial en la casa de la novia. Acto seguido, al anochecer, comenzaban la ceremonia del acompañamiento de la novia, en este caso de la mujer, a la casa del marido, y el día sucesivo a las nupcias, la esposa, que vestía ya los nuevos hábitos
matrimoniales, hacía ofrendas a los lares y a los penates y asimismo recibía los dones del marido. En último lugar, en último término, tenía lugar un banquete más íntimo en este sentido entre los padres de los dos esposos. ¿Qué ocurre con el divorcio? El matrimonio se podía romper mediante el repudio y el divorcio que, en principio y como norma general, tan solo se podía dar por iniciativa del hombre. No obstante, en época imperial vamos a ver que esta realidad va a cambiar. Una ley atribuida a Rómulo establecía tres causas, tres razones fundamentales de repudio. En primer lugar, el adulterio, en segundo lugar, el envenenamiento de los hijos y beber vino o, en tercer lugar, sustraer al marido las llaves de la bodega. Por lo que respecta al adulterio y a la pedofilia, en un principio el adulterio definía la relación con una mujer casada, pero más adelante se aplicaba también a las mujeres que engañaban a sus amantes, que jugaban el rol de maridos. En todo caso, la censura va a recaer en todo momento sobre la mujer, que en unos orígenes era castigada incluso con la muerte, a no ser que la relación supusiera, asimismo, una transgresión de estatus social. Los castigos eran mayoritariamente de naturaleza patrimonial, dictando la mitad de la confiscación de los bienes del adúltero, un tercio del de la mujer, así como la mitad de su dote. Con respecto al amante, podía ser castigado físicamente por el marido a golpes, podría sufrir mutilaciones, vejaciones e incluso humillaciones sexuales. El adulterio y la pedofilia eran prácticas relativamente aceptadas y era incluso muy frecuente la compra de esclavos y esclavas con el fin de complacer el apetito sexual de los amos. Desde finales del siglo I a.C. hay que tener presente que algunas mujeres buscaban satisfacción afectiva y sexual fuera del matrimonio y se producían así adulterios consentidos por parte de los dos cónyuges, especialmente entre las clases altas. En último lugar, y por lo que respecta al adulterio, hay que tener presente que la mujer condenada por adulterio era incluida en una categoría social ínfima, en la de las probosae, es decir, la de las prostitutas, y en consecuencia tenía prohibido, en virtud de la Lex Julia de Adulteris, la boda con su cómplice. Un caso extremo vendría representado, un caso extremo no consentido vendría representado por el caso de Mesalina, mujer emperatriz, mujer del emperador Claudio, que llegaría, como saben, a practicar la prostitución. ¿Qué ocurre con el concubinato? Pues el concubinato hay que concebirlo como la institución que permitía a un hombre tener una cierta relación ilegal sin ninguna repercusión, con la excepción del envolvimiento de prostitutas. Esta poligamia era tolerada hasta el punto en que no era amenaza para la religión e integridad legal de la familia. Por lo tanto, el título de concubinato no era considerado derogatorio y era utilizado incluso en las inscripciones recogidas en las lápidas. Os indico aquí una alusión muy somera, también bastante ilustrativa, sobre la concepción filosófica del amor. Yo he recogido aquí las famosas citas de Ovidio en el Ars Amandi, pero hay tantas otras recogidas por otros autores como Séneca, Marco Aurelio, Virgilio, Petronio, etcétera. Es decir, hay bastantes citas al respecto en cuanto a la concepción filosófica del amor y del sexo. Por lo que respecta a las prácticas sexuales, hemos hablado del matrimonio, de cómo era un poquito la noche, esa primera noche de bodas, esa noche nupcial. Y lo que hay que tener presente es que durante la noche de bodas, la madre de la novia colocaba una jarra de miel, en este sentido sería hidromiel, es
es decir, la bebida, la miel, diluida con agua e incluso con otras sustancias aromáticas, pues colocaba una jarra de agua con miel junto al lecho para que al novio no le faltaran fuerzas, no le faltaran energías y pudiera satisfacer de esta manera sexualmente a su mujer. Incluso en algunas ocasiones esta bebida de agua y miel se acompañaba con menta porque se creía que la menta era una hierba, era un elemento altamente afrodisíaco. No obstante, si el novio no podía satisfacer completamente a la que ahora era su mujer, ésta siempre podía consumar el coito con la ayuda de una imagen de madera de Príapo, dios que era representado, como podéis ver en la imagen, con un enorme falo erecto. Por lo que respecta a las prácticas sexuales, el sexo se concebía en torno a la penetración, con el hombre jugando en todo momento, y esto es importantísimo en la concepción romana, un rol activo, un papel activo, un papel que tenía que mantener en todas las relaciones sexuales. Están documentadas numerosas posiciones, pero se puede tomar como ejemplo de dominación masculina la del misionero. Por otra parte, está igualmente bien documentada la posición contraria en la que la mujer se colocaba sobre el hombre como si lo estuviera cabalgando. De hecho, hay que tener presente que estaba muy mal visto que las mujeres mantuvieran relaciones sexuales, que hicieran el amor completamente desnudas, incluidas, y esto también es bastante importante y vamos a hablar de ello a continuación, las prostitutas. El sexo oral comprendía diversas prácticas en general consideradas infames. Por un lado, hay otras más, pero bueno, yo he recogido las más relevantes, las más significativas. En primer lugar, la felatio, que debía ser practicada al hombre por una prostituta o una esclava y no por la propia esposa, ya que se veía como un acto sucio, denigrante. Por otro lado, tenemos el errumatio, que era muy similar a la felación, pero bueno, a veces este término también se utilizaba para indicar una felación forzada por un hombre que resultaba vejado en esta relación, es decir, sería una felación de hombre a hombre. Y por otro lado tendríamos el cunilingus, que sería la conducta sexual más degradante, sobre todo si era un hombre quien la practicaba, ¿de acuerdo? Por otro lado, y me vais a disculpar que no lo haya incluido en esta diapositiva, tendríamos también, la masturbación, que sería una práctica sexual muy mal vista, que se encuentra como una forma, como un insulto en varios pasajes. Los podemos ver en Petronio, en Marcial, en muchos autores, sobre todo del siglo I después de Cristo. Bueno, tenemos aquí las imágenes ilustrativas de la felación, de la errumatio y del cunilingus. Por otro lado, fuentes artísticas y literarias, así como algunos grafitos, evidencian relaciones sexuales entre más de dos personas, como podemos ver en este relieve del siglo I. Un ejemplo concreto lo daría Suetonio, que describe en la vida de los 12 Césares, cómo el emperador Tiberio disfrutaba con las orgías que organizaba en su retiro en Capri. También se sugiere que el sexo durante el embarazo era socialmente aceptable, como se recoge en un informe que cuenta sobre Julia, la hija de Augusto, quien utilizó sus embarazos como pretexto, como excusa, para tener sexo con otros hombres, además de su marido. Hay un aspecto muy llamativo dentro de la sexualidad romana, y es que en la época de la Roma imperial la violación era una práctica muy habitual. No diríamos tanto consentida, que sí, pero sería una concepción muy diferente a la de otras culturas de la antigüedad, como pudieran ser la griega, donde podía ser castigada. Una mujer que quería ser la parte activa en una relación recibía el nombre
de Tríbade y esto era algo no consentido o no totalmente aceptado en la sociedad romana, es decir, el hecho de que una mujer mantuviera una relación sexual el papel activo. Consideraban que ciertos alimentos tenían propiedades afrodisíacas. En este sentido, pues bueno, tenemos una larga lista de alimentos con forma similar a los aparatos genitales masculinos o femeninos. Es decir, fijaos, el ajo, la menta, la miel, hay otros ingredientes que se consideran altamente afrodisíacos, como pudieran ser la ortiga, la pimienta, los piñones, la langosta, las ostras, los moluscos, los huevos, los espárragos, es decir, la lista es prácticamente interminable. Además, se constata, como podemos ver en la imagen, una gran abundancia de amuletos fálicos para llevar colgados, cosa que debió ser muy frecuente y que no aludía tanto al sexo como a la protección que el falo podía procurar. De hecho, a los niños y a las niñas cuando nacían se le colocaba un colgante, una bula, con la forma de pene erecto para portar la fortuna hasta, ese símbolo, ese amuleto, lo dejaban una vez que asumían la edad adulta. Es decir, sobre todo los niños cuando adoptaban la toga viril, la toga de hombre, y las niñas cuando accedían al matrimonio. Por lo que respecta al sexo y a la prostitución, tenemos un texto muy ilustrativo de Plauto, que es el que tenéis recogido aquí y, bueno, simplemente y como conclusión o como dato más significativo, hay que tener presente que las relaciones sexuales fuera del matrimonio recibían diferentes consideraciones según quién fueran sus protagonistas. En este sentido, la enorme permisividad de que disfrutaban los hombres para mantener relaciones con personas de condición social inferior contrasta con la prohibición de mantenerlas, de intentarlo siquiera, con personas que tenían la consideración de ciudadano. En la antigua Roma, la prostitución presentó una gran tradición, es decir, desde prácticamente tiempos inmemoriales, la prostitución va a estar presente en todo momento en Roma y va a ser aceptada, es decir, no va a ser hasta la irrupción de la mentalidad cristiana, bien avanzado el siglo III, cuando esta realidad va a cambiar o cuando la prostitución se va a ver con otros ojos. Los lupanares eran muy fáciles de identificar, al igual que las prostitutas. Vemos aquí en la esquina superior derecha pues, un falo que no indica sino la existencia de un lupanar, de un prostíbulo, de un burdel, y eran más que frecuentes en ciudades como Pompeya y Herculano, donde también en las calzadas, en las losas, existían losas con penes grabados que indicaban la dirección del lupanar. Bueno, tenemos aquí también en la esquina inferior izquierda un cubículo, una habitación de estas prostitutas que era muy pequeñita, es decir, no sería más de un 2 por 1,5, era muy pequeña y los servicios, pues bueno, no solían durar mucho, es decir, existen pasajes e incluso existen testimonios epigráficos y grafitos en los que indican que los servicios no duraban más de 10 o a lo sumo 15 minutos. Hay que tener presente que era bastante fácil reconocer a las prostitutas porque, como norma general, solían llevar unas pelucas de color azul o de color naranja que, pues bueno, el color también de estas pelucas también indicaba si la prostituta era más accesible o era menos accesible. La élite de la profesión estaba constituida por las meretrices que actuaban como cortesanas para los individuos con mayores recursos. Las lupanae trabajaban en los lupanares a tiempo completo, esto hay que tenerlo presente, y las chicas de la calle eran conocidas como la escorta errática o prostitutas callejeras. En el último escalón de ese grupo de prostitutas venía representado por las diabolariae.
es decir, las prostitutas más baratas. Este trabajo era concebido como un trabajo peligroso y denigrante, y en Roma muchas de las prostitutas eran literalmente esclavas sexuales. Como norma general, preferían ejercer su profesión en la privacidad de un cubículo que en la calle o en un hogar, y estas estancias, con una simple cama de piedra, como hemos visto en la anterior diapositiva, y un colchón de paja, eran tan comunes en los lupanares como en la parte trasera de muchos thermopolia, es decir, de esos bares, de esos bares, de esas tabernitas, donde solía comer, a mediodía. Fijaos que el sexo ocasional era muy frecuente y era muy barato, pues los servicios que podía ofrecer una prostituta callejera costaban lo mismo que una hogaza de pan, e incluso existen pasajes pasajes literarios, en los que se indica que el servicio de una prostituta podía costar lo que se ganaba en 2 o 3 horas, lo que cualquier ciudadano, romano ganaba en 3 o incluso en 2 horas de trabajo. Los burdeles abrían sus puertas pasado el mediodía, y la alcahueta, comúnmente conocida como lena, o el proxeneta, el leno, eran figuras muy despreciables por la sociedad romana. Cobraban a la entrada, es decir, cobraban el servicio a la entrada. Para pagar a las prostitutas no se las pagaba directamente con monedas, sino que se utilizaban unas fichas comúnmente conocidas como las sprinciae. Tenéis aquí la imagen, que en este sentido, como digo, no tenían valor legal, pero sustituían al idioma para indicar lo que deseaba el cliente. Es decir, podían representar el servicio sexual, e incluso se han encontrado algunas de estas sprinciae con el nombre de la prostituta. Hay que tener presente que en la mentalidad romana el ciudadano romano debía ser siempre la parte activa, y así podría practicar sexo con los hombres solo si estos poseían un rango social inferior, y además debía gozar y no hacer gozar con el sexo oral. Esto es importante, pues no había práctica, como hemos dicho, más denigrante que un hombre practicase sexo oral a otro hombre. Por tanto, las orgías no eran recibidas con buenos ojos, porque siempre existía el riesgo de romper las reglas y los tabúes, que es algo que, pues bueno, para bien o para mal, ha tergiversado el peplum, el cine comúnmente conocido como cine de romanos. ¿Qué ocurre con la homosexualidad? Y ya vamos terminando. Fijaos que la palabra homosexual, o el concepto contemporáneo de homosexualidad, no formaba parte del vocabulario latino, pero sí existía el concepto de afeminado, muy negativo, por cierto, ya que se relacionaba con el papel pasivo o de receptor impropio del hombre. Se aceptaba que el hombre tuviera relaciones con otros chicos, sobre todo antes del matrimonio, pero él, en tanto que ciudadano romano adulto, debía reservarse en todo momento el papel activo. En época imperial, en las relaciones entre hombres, también se admitía la expresión del amor por el amante, que ya se encuentra en el poeta Catulo, en el siglo I a.C., que ama a un hombre de condición libre y dolido por las otras relaciones que mantiene. Asimismo, un hombre que disfrutaba siendo penetrado, vemos aquí una práctica sexual homosexual, era llamado paticus o calamita o cinaedus, duramente traducido como pasivo, y era considerado como un hombre muy débil y sobre todo muy afeminado, pero, como digo, con una fuerte carga o con una fuerte connotación negativa. Hay muchos datos sobre también el lesbianismo entre las mujeres, pero parece claro que era un tabú mucho más fuerte que si lo realizasen dos hombres. Es decir, recibían peor consideración las relaciones homosexuales femeninas que las relaciones homosexuales masculinas. La homosexualidad femenina, por lo tanto, sería un motivo de profundo rechazo. Y en general, las fuentes literarias dan una visión muy virulenta por la grave vulneración que representaba de los preceptos de la moral tradicional.
Terminamos con ya una preconcepción más tardía, sobre todo con la irrupción del cristianismo, pero fijaos que todavía seguimos en una mentalidad pagana, pero donde poco a poco el cristianismo va ganando terreno. ¿Por qué decimos esto? Porque aproximadamente hacia el año 260, como digo, las primeras incursiones bárbaras en el imperio, que, como bien sabéis, pues bueno, se van a producir o se van a magnificar en el siglo III, perdón, en el siglo IV, en el siglo V, pues unido a otros fenómenos como pudieran ser la inestabilidad política y las crisis económicas, van a provocar profundos cambios en la mentalidad de la sociedad romana. Es decir, toda esa estructura o superestructura del siglo I, siglo II y primera mitad del siglo III se va a ver fuertemente alterada. ¿Qué ocurre? Que la libertad sexual de la pareja se va a redimensionar, es decir, va a adoptar una nueva mentalidad, pues a partir de ese momento va a prevalecer el pudor y una nueva moral conyugal que impondría la felicidad recíproca. Esto también es bastante importante. Una mentalidad que asimismo va a condenar, ya no es que respete, sino que va a condenar rotundamente la homosexualidad y va a fijar el objetivo principal de la práctica sexual. Ya no va a ser el disfrute, como había ocurrido hasta entonces, sino que va a ser fundamentalmente la procreación. ¿De acuerdo? De hecho, incluso se va a comenzar a ver una relación sexual fuera del matrimonio como algo no permitido. Asimismo, bien es cierto que, como os había comentado, que la mentalidad, es decir, la preconcepción, la idiosincrasia romana, seguía siendo todavía pagana. Y, perdón, era obvio que, como digo, que el cristianismo estaba ejerciendo una gran influencia, pues se procuraba que la mujer permaneciese casta y pura hasta el matrimonio y que le fuera fiel hasta la muerte. Con esto termino y espero que, pues bueno, al menos tengáis una primera idea de, como decía, de los aspectos más relevantes, más significativos del amor y de la sexualidad en la antigua Roma. Si tenéis cualquier duda, cualquier observación, pues quedo como siempre a vuestra entera disposición. Bueno, yo estoy encantada. De todas formas, los webinarios dicen que deben de durar poco porque lo mucho cansa y lo poco se queda uno siempre con ganas de saber más. Yo la verdad es que me ha encantado de repente descubrir muchas pequeñas cuestiones y anécdotas que no... Me ha hecho mucha gracia el cartel este de la prostituta anunciándose. Claro, digo, ¿y dónde se publicaban esos anuncios, Miguel Ángel? Claro, tenemos que tener presente que la sociedad romana era prácticamente analfabeta. Es decir, eran pocos los que sabían leer y escribir y en la antigua Roma, como norma general, cualquier ciudad, por pequeña que fuera, contaba con una figura fundamental que era el praeco, que sería como nuestro pregonero, es decir, el típico funcionario que pues a mediodía lanzaba los anuncios, las novedades, lo que había pasado el día de antes, es decir, daba un orden del día. Obviamente el praeco, ni mucho menos, anunciaba los anuncios de estas prostitutas, pero sí que, bueno, independientemente de que un volumen bastante elevado de la población fuera analfabeto, pues sí que tenían unas nociones mínimas de lectoescritura. Por lo tanto, sí que podían identificar el nombre de la prostituta y de sus servicios. ¿Dónde los publicaban? Pues en las fachadas. Las fachadas eran el panel, era la hoja, era el Internet de entonces. Es decir, claro, yo he puesto aquí un ejemplo de Pompeya. Vamos, este ejemplo, si mal no recuerdo, data del siglo I, pero ejemplos hay muchísimos, pero muchísimos.
Bueno, tenemos también a Pacho. No sé si tú quieres hacer una pregunta. Uno de nuestros asistentes dice que ha sido un placer, Miguel Ángel, estar en este webinario. El placer es contar con vosotros, Pacho. Si quieres preguntarle algo a Miguel Hola, Ángel. no ¿Sí? sé si se me oye. Sí, se Se te te oye escucha. perfectamente, Pacho. Sí. Bueno, aprovecho para saludar a Miguel Ángel y comentarle que este verano también le seguí en un curso de la UNED de Iterfakere, que me encantó. Y Encantado. dicho esto, ¿qué repercusión tuvo Ovidio en su época? O sea, el Ars Amandi realmente fue un texto que yo he leído todo, que lo persiguieron, que se aceptó, que era como una sátira, que guardaba algo de verdad. Te agradezco, Nacho, la pregunta porque la verdad es que existen varios debates historiográficos al respecto y han vertido chorros de tinta al respecto. Sobre Ovidio, claro, se ha dicho si era Ovidio, claro, sobre Ovidio hay un debate si era un autor más moralista, si era un autor propagandista, cuál era la intencionalidad, perdón, de Ovidio al respecto y sobre todo con el Ars Amandi. Yo quiero creer, o al menos entiendo, que era una obra comúnmente aceptada, si bien es cierto que claro, que también hay que leer entre líneas. Es que por eso decía que hay que intentar dejar las preconcepciones y los tabúes actuales e intentar pensar o entender esas prácticas con la mente de un romano. Pero fíjate, Nacho, que efectivamente, el Ars Amandi, las prácticas, todos los pasajes que se recogen eran comúnmente aceptados, pero yo creo, soy de la opinión, o puedo estar totalmente equivocado, soy de la opinión de que Ovidio, que Ovidio en algunos pasajes existe cierta mofa, existe cierta sátira, existe, ¿por qué no decirlo?, frivoliza en algunos aspectos algunas prácticas, algunas realidades. No sé si respondo, Nacho, a tu pregunta. Como digo, hay un debate historiográfico al respecto tremendo. Yo, si quieres, pues luego por mail o como prefieras, te puedo pasar una Vale. información mucho más detallada al respecto. Pacho, es Pacho, no Nacho. Pacho, sí. Ay, perdón, Pacho. Sí, sí. No, Perdón. gracias. Muchas gracias. Bueno, pues no te queremos robar más tiempo, que sabemos además, como estamos en directo, los riesgos del directo es que sales de este webinario y entras en una clase, en una de las clases online. O sea Ahora mismo. que te agradecemos muchísimo el que nos hayas abierto un poquito los ojos con todo esto y sobre todo, además sabemos que tenemos la posibilidad de contar contigo como colaborador excepcional en futuros webinarios para seguir deleitándonos con las cotidianeidades de Roma y de las costumbres romanas. Así es que te Pues, esperamos en el siguiente, en el que invitaremos a Pacho también y a otros muchos asistentes. Miguel Ángel, pues muchas gracias por estar con nosotros. muchísimas gracias, un saludo y hasta la próxima. Hasta la próxima, Miguel Ángel.